mi nombre es Antonio Chacón y en esta ocasión hablaré sobre la distribución de los espacios geográficos de Venezuela en compañía de Vianey Meléndez. Tenemos geografía agrícola, geografía petrolera, geografía industrial, geografía de transporte y comunicación, geografía del desarrollo. Geografía agrícola. Como sabrán, los espacios agrícolas son aquellas superficies que están destinadas o aquellas que son aptas para la práctica y desarrollo de las actividades agropecuarias y ganaderas. Comprenden esas tierras destinadas o previamente seleccionadas para los cultivos vegetales y que también se presten para ciertos tipos de cultivos que se quieran producir. Al momento de aprovechar económicamente el espacio agrícola, existen factores que pueden limitar el desarrollo de su actividad. Estos factores pueden ser climáticos, como las temperaturas, largas temporadas de sequías, de lluvias, entre otros. Edafológicos, que son las características físicas y químicas de los suelos, el relieve, la vegetación existente, entre otros. Los suelos no siempre son iguales, cambian de un lugar a otro por razones climáticas, ambientales. De igual forma, los suelos cambian su estructura poco a poco con el pasar del tiempo, de las décadas, salvo desastres naturales que alteran totalmente la geografía de los suelos. Venezuela dispone de una superficie dedicada a los cultivos en alrededor de 1.800.000 hectáreas, siendo 6.000 hectáreas más desde el año 1992. Al cultivo de cereales se le dedica aproximadamente el 45% para su desarrollo. Para el café y el cacao, la caña de azúcar y el tabaco se le dedica un 24% de la superficie, un 14% para la producción de frutas y alrededor del 2% para la producción de hortalizas. Venezuela todavía no ha desarrollado adecuadamente sus capacidades agrícolas, especialmente aquellas que a principio de siglo dieron fama al país por ser una economía, un país que dependía de la economía de su producción agrícola, especialmente del cacao y del café. En el siglo XIX, Venezuela era un importante productor del cacao. De hecho, desde aquel tiempo es que Venezuela tomó fama de cultivar, de producir el mejor cacao del mundo hasta nuestros días. Aún eso se mantiene en vigencia. Lo que pasa es que anteriormente el cacao era el principal egreso del país hasta que tomó protagonismo el petróleo, lo que fue quedando en segundo plano la producción del cacao. A su vez también se descubrió que las tierras venezolanas eran aptas para producir excelentes granos de café. Hoy en día la producción de fruta es la que se está experimentando para tener un mayor desarrollo, estimulada por la demanda tanto nacional como internacional, además de un incremento industrial, lo que requiere de una masiva producción de frutas. Hoy en día las frutas, los cultivos de mayor desarrollo en el país son el cambur, el plátano, la patilla, el melón, la piña, el mango, el aguacate y la lechosa. Geografía petrolera. La economía de Venezuela ha dependido del desarrollo petrolero desde el año 1921 bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez. Como se dijo anteriormente, desde que el petróleo tomó protagonismo en Venezuela,
Otras producciones quedaron en segundo plano y hoy en día tal vez no se producen de forma masiva como se hacía anteriormente. Venezuela tiene una economía de libre mercado orientada al comercio exterior, debido al peso de las exportaciones del petróleo en crudo y refinado. Por iniciativa del venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como la OPEP, en el año 1961. Esta, esta organización condiciona las características de sus exportaciones, entre ellas incluye el precio del barril, fijar un precio de exportación de cada barril. La gran producción petrolera se extrae mayoritariamente en Venezuela de la cuenca del lago de Maracaibo y las cuencas Barinas, Apure y Oriental. Asociados a esta producción también se encuentra tanto el gas como el gas natural. Ahora los dejo con mi compañera Vianey Meléndez. Bueno, ahora bien, hablando de geografía, nos podemos enfocar en tres factores dispensables en Venezuela, como es la geografía industrial, la geografía de transporte y comunicación y la geografía del desarrollo. En la geografía industrial se puede evidenciar de que Venezuela desde las últimas décadas, Venezuela ha crecido industrialmente, ya que Venezuela en materia de aluminio y de exportación de petróleo se basó en dotar y de exportar este tipo de mineral, como fue el aluminio, que es tan rico en otros países. A pesar del cierre de Sidor, la gran industria de metales en Venezuela, Venezuela decayó en materia de metales, ya que pasó a ser patrimonio nacional. Para poder tener una exportación y una importación de cuyo rubro es totalmente un poco difícil y un poco limitante hacia las leyes de Venezuela. En materia de transporte y comunicación, Venezuela pues desde 1999 creó grandes carreteras, lo cual trasladaba transporte pesado del norte de la ciudad capital hacia hacia las demás ciudades de Venezuela, para poder llevar su producto hacia los demás estados. Y en materia del desarrollo, Venezuela se enfocó en materia del desarrollo en la tecnología, basándose en compras y en tratados de satélites para la buena comunicación en el país, ya que Venezuela consta con una comunicación amplia. Venezuela tiene 150 periódicos en el país, los cuales 75 hoy en día son los que trabajan. Gracias a un poco la economía, un poco la inestabilidad de rubro moneda, Venezuela ha decaído un poco en la comunicación, pero todavía sigue siendo uno de los mejores en transporte, comunicación y industria en Venezuela. Venezuela, gracias al rubro petrolero, Venezuela todavía en el mundo figura como uno de los primeros en tener un rubro exportador y que hoy por hoy Venezuela vive y se prolifera de lo que es las industrias. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. ¿Sí, no? Amiga que no grabó porque no